El Cerro de Culiacán. ¿Qué misterio se esconde este enigmático lugar? Muchas leyendas se cuentan sobre este cerro. Esta que te contaré hoy es una de tantas leyendas que contaban las personas que vivían en pueblos cercanos. Historias fascinantes sobre tesoros, ánimas, temas tratados sobre el tiempo y hasta la existencia de vida extraterrestre en el interior de este famoso lugar. En este cerro existen 7 cuevas invadidas de misterio, enigma y, por qué no decirlo, terror. Esta historia me la mandó Jesús Hernández a mi correo. Él vive en Cortázar, Guanajuato. Una leyenda difícil de creer sobre 2 hombres que llegaron a un lugar tan extraño y lleno de misterio. Este cerro está ubicado en la parte sureste del estado de Guanajuato, donde se juntan los municipios de Cortázar y Jaral. Ya en tiempo antiguo, la gente contaba decenas de historias que tenían que ver con el cerro, pero hoy nos enfocaremos en una. Era la época antigua. 2 amigos que vivían en un pueblo cerca del Cerro de Culiacán, platicando con un señor ya de edad, les empezó a contar una historia fantástica que a él le habían contado sus antecedentes. Una historia de cuento que encerraba este cerro. Les empezó a contar que en este cerro había un tesoro escondido, oro, joyas y cosas valiosas que las civilizaciones antiguas habían dejado en el interior de este cerro para un día volver por él, pero que nunca regresaría. Les dijo que nadie había tenido suerte en poderlo encontrar. Ellos escucharon con atención al anciano y en sus mentes se imaginaban cómo fuera su vida si encontraran dicho tesoro. Al terminar de contar la historia, el anciano se fue y se despidieron de él. Al regresar los 2 amigos a sus casas, entre pláticas comentaron que sería fascinante si ellos encontraran ese tesoro. Ellos emocionados, y por qué no decirlo, ambicionando dicho tesoro, platicaron por un rato esa fantástica historia y al final se propusieron ir en busca de ese tesoro. En caso de encontrarlo, se repartirían la mitad para cada uno. La noche llegó y se fueron a dormir. Al día siguiente, el canto del gallo los despertó. Se levantaron y se prepararon para empezar la búsqueda. Y así emprendieron el recorrido. Caminaron unas cuantas horas. El calor era insoportable. No había nubes que taparan el sol, pero la ambición de encontrar dicho tesoro podía más que sus cuerpos cansados y deshidratados. Finalmente, llegaron a una cueva inmensa. Antes de entrar, descansaron un poco para bajar su calor corporal. Ya descansados, empezaron a adentrarse poco a poco hacia la cueva. Al caminar un poco hacia adentro, se dieron cuenta que se podía ver una luz incandescente al fondo. Ellos, emocionados y ambiciosos, pensaron que la luz era del brillo de algún metal valioso, como lo era el oro. Caminaron con cuidado hasta llegar a la luz. Y algo extraño pasó. Llegaron y vieron que la luz eran luces provenientes de la iluminación de una fiesta.
en donde había música, comidas y gente bailando y socializando. Pero notaron algo extraño. La vestimenta de los que estaban ahí era de época pasada, más antigua que la época de ellos. Se sorprendieron bastante por este detalle. Como habían caminado bastante, sus cuerpos estaban fatigados y tenían algo de sed y querían saciarla con un poco de agua. Uno de ellos dijo al otro: vamos a entrar y a tomar un poco de agua. Él respondió: no sabemos quién sean esas personas. El amigo más valiente, para convencer a su amigo, le dijo: vamos a entrar y sirve que les preguntamos si saben algo sobre el tesoro. El amigo más precavido, al ver que insistía mucho en entrar, le contestó: no, si quieres ve tú y te espero aquí. Incluyó: no te olvides de traerme agua. Su amigo le contestó: sí, yo te traeré agua. El amigo valiente dio un paso para adentrarse a la fiesta, cuando de pronto se oscureció todo, como si hubieran apagado todas las luces. El amigo que se había quedado afuera se asustó mucho y empezó a gritar el nombre de su amigo, pero pareciera como si estuviera él solo, con un silencio, excepto el de sus gritos llamando a su amigo. Al ver que no respondía, e invadido por el miedo, caminó a paso veloz y a obscuras, de regreso hacia donde estaba la entrada. Al estar afuera, le siguió gritando hacia dentro de la cueva, para ver si su amigo le contestaba, pero no recibía respuesta de su amigo. Lo esperó unos minutos, y al ver que no salía, desesperado y asustado, decidió regresar al pueblo para pedir ayuda y poderlo encontrar. Llegó al pueblo y les empezó a contar a las personas que estaban ahí sobre lo que pasó, pero la gente incrédula no le creyó nada, e incluso pensaron que venía asustado y agotado porque se había peleado y había forcejeado con su amigo. Después pensaron que lo había asesinado y que había escondido el cuerpo para no tener pruebas. La autoridad fue a buscar a la cueva y a sus alrededores para ver si encontraban el cuerpo. Pensaron que lo tenía escondido para que no hubiera pruebas. Todas las personas, incluyendo la autoridad, seguían pensando que él había asesinado a su amigo y que había escondido el cuerpo en algún lugar del cerro. La autoridad decidió encarcelarlo, ya que él era el causante de la desaparición de su amigo. Le dieron una sentencia de algunos años. Él, aún encarcelado, seguía pensando qué había pasado con su amigo. Cumplió su condena y finalmente salió. Él seguía con la duda de qué había pasado con su amigo en la cueva. Decidido y sin que las personas lo vieran pasar hacia el cerro, fue en busca de una explicación que le indicara qué había pasado con su amigo. Él pensó: en caso de haber muerto de hambre, en el cerro tendría que estar el cuerpo o los huesos aún, o algo que le indicara que había estado ahí. La curiosidad por saber hizo que regresara a la cueva en donde lo había visto por última vez. Se adentró con mucho cuidado, de igual forma como lo hizo hace años en compañía de su amigo. Empezó a adentrarse a la cueva nuevamente, cauteloso y con miedo. Al dar unos pasos, vio nuevamente esa luz que había visto en compañía de su amigo. Al llegar a la luz, vio a su amigo y estaba de la misma forma como cuando iba a entrar, como si hubiera a dar el primer paso para entrar a la fiesta. Él, sin pensarlo, rápidamente lo jaló para afuera y le dijo: vámonos, gritándole:
El otro amigo le preguntó que por qué había hecho eso, si apenas iba a ir por agua para saciar su sed. Él solo dijo: vámonos para afuera, allá te explicaré. El amigo, que había estado perdido, notó que su compañero estaba un poco más viejo y con ropa diferente a la que traía. En el camino le preguntó con asombro qué pasó. Él le empezó a contar todo lo que había pasado y que había estado en la cárcel algunos años porque lo acusaron de haberlo matado. El otro amigo no le creyó y pensó que estaba delirando por el calor, pero se le hizo algo extraño, que se veía más viejo y que traía diferente ropa. Finalmente llegaron al pueblo y los familiares del desaparecido le preguntaron que dónde había estado todo ese tiempo. El hombre quedó totalmente sorprendido y quedó sin palabras, y así el hombre empezó a creer la historia fantástica que le había contado su amigo. Al principio la gente no les creyó la fascinante historia. Pensaron que el hombre se había perdido por un tiempo en el cerro de Culiacán y que su amigo lo buscó y lo encontró. Déjame decirte que esta historia yo ya la había escuchado antes, pero en otras cuevas de diferentes lugares. ¿Acaso será que esto ha pasado en diferentes cuevas del mundo? De ser verdad estas leyendas impresionantes, estamos en un caso fascinante, en donde hay cuevas en diferentes lugares, donde el tiempo no transcurre. Si tienes alguna historia o leyenda que quieres que sea contada aquí, puedes mandármela al siguiente correo, o puedes hacérmelo llegar en alguna de mis redes sociales.